Muy buenas noches amigos, bienvenidos a su programa Presagio Extraterrestre. Este día miércoles 16 de septiembre, por razones ajenas a nosotros, el programa no será transmitido a través de milradio.com, estará transmitiéndose a través de mi página de Facebook Misión Rama Coaxacualcos, porque la producción en este momento está fuera del aire y el próximo miércoles, Dios mediante, estaremos transmitiendo a través de Miro Radio. No tendremos en esta ocasión, por motivos de cuestiones personales, por compromisos, a la señora Marisela Bautista de allá de Monterrey. Me comentó que hace unos minutos que no va a poder estar con nosotros porque tiene también igual compromisos. Y al arquitecto Fulvio Flores de Jalapa, igual me comentó que le avisara para ver si podía enlazarse a través de la página de Facebook. Le mandé la invitación y a lo mejor en estos momentos esté ya viéndola para que se pueda enlazar a través de esta página. Pues buenos amigos, el miércoles pasado estuvimos hablando con los dos contactados, la señora Marisela y el arquitecto Julio, de sus experiencias que han tenido a través de estos años con sus contactos que tuvieron, y ellos manifestaban que sus despertares comenzaron hace años atrás, donde comentan que ellos a través de sueños, a través de situaciones que les pasó, tuvieron contacto con estos seres de las estrellas. Hoy hablaremos en este caso de su servidor, cómo fue que este servidor, este amigo que tienen ustedes ahorita en pantalla, fue su despertar, cómo fue que le interesó el fenómeno extraterrestre. Les comento que mi inquietud empezó a partir del año 1991, donde sucedió el eclipse, ahora sí un eclipse que pasó aquí en México, y en ese año en la Ciudad de México y en gran parte del país empezaron a aparecer esos avistamientos de esas esferas en gran parte del país. Y a mí me interesó mucho cuando empezaron a presentarlo a nivel nacional en la televisión. En aquel tiempo había un programa en Televisa que transmitía un señor que se llama Nino Canún. ¿Usted qué opina? Ese programa hablaba de debates, él tenía invitados en su programa, y en esa ocasión él invitó a estos investigadores del fenómeno OVNI en aquel tiempo. Entre esos estaba Jaime Maussan y otros investigadores más, y desde ahí empezó a interesarme esta parte del fenómeno OVNI y empecé a investigar. En aquel tiempo yo tenía 18 años y me gustó la parte de investigar. Dije, bueno, algún día tengo que conocer más sobre esta situación que está pasando en nuestro país y a nivel mundial, y empecé a interesarme sobre esta situación y me compré una cámara de video. En aquel tiempo era una cámara High 8, eran de cassette, y empecé a tener grabaciones de esferas que se presentaban aquí en la ciudad de Coatzacoalcos. Eh, Empecé a grabarlas, y la primera vez que yo tuve un acercamiento con Jaime Maussan fue un día que él vino aquí a Coatzacoalcos en una entrevista que le estaban haciendo en una radio aquí en el centro. Me toca escucharlo en la radio, que él estaba entrevistándose ahí con unas personas de la radio, y yo tenía el video donde había yo grabado una esfera aquí por el área donde está el Teléfonos de México, aquí en sobre Hidalgo y Constitución. Y voy y le muestro el video a Jaime Maussan en aquel tiempo allá en la radio.
lo revisan y me invita a su conferencia que hizo ese día en el cine que estaba aquí en Hidalgo, Cinema 2000, que ya no existe. Y me comenta que ese video fue una evidencia para él de las primeras que recibió en Coatzacoalcos. La presenta como su primera evidencia que viene a mostrar aquí a Coatzacoalcos, y a raíz de eso empiezo yo a tener contacto con el señor Maussan. Posteriormente él siguió viniendo a Coatzacoalcos en sus conferencias y le empecé a dar material para que presentara de lo que yo grababa aquí en Coatzacoalcos. En el 2005 me fui a un viaje a la ciudad de Mérida, básicamente a la ciudad de Uxmal, y allá tuve una experiencia del tercer tipo. Estando yo en el curso que nos fuimos por parte de la empresa donde yo trabajaba, a mí me gusta siempre en un momento dado explorar los hoteles, saber qué tipo de lugares tiene. Y en aquel tiempo me tocó ir a este hotel que estaba cerca de las ruinas de Uxmal, allá en Yucatán. Y recuerdo que empecé a caminar en el hotel y encontré un lugar que ahí marcaba en una plaquita que tenía, se llamaba Solarium. Desafortunadamente no pude yo ingresar al lugar porque el lugar estaba abierto hacia lo que es el ambiente. En ese día llovía, entonces ya al día siguiente, cuando yo terminé mi curso, volví a explorar el lugar y era como un tipo balcón que le pertenecía al hotel, y ese balcón de frente teníamos las ruinas de Uxmal, que básicamente estaba como a 1 kilómetro del hotel, y en ese momento había luces del hotel, perdón, de las ruinas, porque había en ese momento había actividad ahí, porque es un complejo complejo antropológico, un complejo turístico para muchas personas. Y y recuerdo que en aquellos tiempos ya venía yo hablando de la conciencia de la humanidad, de que teníamos que cambiar en la cuestión de cuidar el planeta, de no contaminarlo, de no tirar basura, de no contaminar ríos, mares, de cuidar, no talar árboles, porque también eso hace que nuestro planeta pierda oxígeno. Y en un cúmulo de estrellas que yo estaba observando, porque yo estaba haciendo referencia sobre eso, de cuidar el planeta, de evitar que ya no existan más guerras, que muchas veces las guerras traen también desgracias, traen contaminación y muertes. Aparece una esfera, y esa esfera empieza a acercarse hacia donde yo estaba. Y como lo he platicado en varias ocasiones con varias personas, y también se lo platiqué al señor Sixto Paz, porque también logro conocerlo después a través de esta experiencia que tuve, y le dije que esta esfera empezó a acercarse, pero yo tuve miedo, porque la verdad sí se acercó como a unos 100 metros. Yo lo único que hice fue cerrar mis ojos y pensé que ya no quería que estuviera ahí, porque la verdad sí me daba miedo. Y cuando abro los ojos, ya la esfera ya no estaba en donde yo la veía. Y al abrir mis ojos, del lado derecho de donde estaba yo parado, había dos personas que yo no vi en qué momento subieron al lugar. De hecho, el lugar era sin luz, no tenía luz, por eso es que se veía las estrellas y se veía el complejo de Uxmal.
No logré ver en qué momento subieron, pero las personas, cuando me acerco eran más altas que yo mido casi 1,80 de estatura. Estas personas eran una pareja, hombre y mujer. La mujer un poquito más baja que el hombre, era un poco más alta que yo la mujer, como 1,90, y el hombre medía más de 2 metros y logro verlos y bueno, ¿en qué momento subieron? Lo primero que hice, pues como los vi altos y güeros, pensé que eran extranjeros, americanos, y les empecé a hablar en inglés, saludándolos y haciéndole comentarios del momento, del lugar, de las estrellas, de todo lo que se veía alrededor. Yo nunca pensé que a lo mejor eran estas seres que a lo mejor bajaron y yo por miedo no logré verlos, pero a lo mejor ellos, para calmarme un poco, bajaron y tranquilizaron un poco mi corazón, porque sí, la verdad, mi corazón empezó a latir muy fuerte. Me despedí de ellos y regresé al hotel y regreso al restaurante porque habíamos acabado de cenar y le comento a mis compañeros de trabajo que había visto una luz y ellos me tomaron una broma, pensaron que la cena que me dieron me había caído mal. Entonces se acerca un compañero de ahí de la ciudad de Mérida y me dice, mira, dice amigo, aquí en esta zona de Uxmal y toda lo que es la zona de las ruinas arqueológicas que existen aquí, todavía existen vestigios mayas, hay mucha gente todavía ancestral que comentan que bajan y que son sus dioses. Últimamente se han estado viendo muchos avistamientos aquí en Mérida y me ha tocado ver que la gente comenta sobre esto. Yo sí te creo y no te preocupes, no pasa nada. Ahora sí que sí, sigue investigando porque yo le comenté que investigaba y pues ojalá y puedas encontrar esa parte, ¿no? Al día siguiente volvemos a tener el curso y yo me voy al lobby del hotel porque en ese momento vi que el hotel tenía bicicletas de montaña y les pregunté que si las rentaban o las prestaban a los huéspedes, porque yo quería ir a visitar las ruinas de Uxmal, porque las vi cerquita un día antes. Entonces dije, bueno, voy a investigar a ver qué tan lejos está. Entonces sí, afortunadamente me prestaron la bicicleta y me fui hasta allá, hasta las ruinas. El acceso hacia las ruinas en aquel tiempo era una carretera federal de 2 vías, era más de 1 kilómetro de distancia, había bastante sol, me fui, pedaleé y cuando llegué al complejo de Uxmal, la verdad me sorprendí porque nunca había visto esas ruinas o unas ruinas arqueológicas porque todavía no conocía yo. Ya más adelante yo tuve la oportunidad de ir a Palenque y a otros lugares así arqueológicos y en aquella vez era mi primera vez que yo conocía unas ruinas arqueológicas. Había bastante autobuses de esos turísticos y dentro de esos autobuses venían bajando puros extranjeros. Entonces yo me preguntaba yo cómo es posible que nosotros los mexicanos que tenemos aquí esas maravillas de ruinas, porque somos tan tontos y no visitamos nuestro México, que tiene tantas cosas que, este, que no lo hacemos, ¿no? Y porque gente de fuera, gente extranjera viene y le gusta visitar nuestro país, porque pues somos ricos en cultura. Y dije, bueno, ¿por qué nosotros aquí viviendo no visitamos estos lugares tan maravillosos que tenemos y tanta cultura, tanta situación de saber más de nuestro México? Y dije, ojalá y los señores, los jefes nos traigan, porque la verdad es un lugar muy, muy, muy bonito, muy precioso, esas ruinas de Uxmal. Entonces yo tomo de nuevo la bicicleta de montaña y me regreso al hotel. Cuando regreso al hotel nos dicen nuestros jefes que preparáramos nuestras cosas porque los dueños de la empresa donde trabajamos habían llegado y nos iban a llevar a las ruinas de Uxmal. Preparamos nuestras cosas,
llegó el autobús, nos llevó a las ruinas y ya estábamos preparados para entrar. Les comentaba yo que cuando fui había un sol tremendo, había bastante sol. Cuando entramos al complejo, lo más raro fue que una nube se posó solamente en el complejo y empezó a llover y todos nos tuvimos que refugiar en las ruinas. Yo llego y me quedo en la puerta y lo que me pasó fue algo extraordinario. Al lado de mí había dos personas, una pareja de extranjeros franceses, porque yo escuchaba ellos cómo hablaban en francés, pareja de señores ya grandes, turistas que llegaban a visitar ahí. Y no van a creerlo, se fue la luz en el complejo. Estaba lloviendo, ¿eh? O sea, cuando yo les dije que empezó a llover porque una nube se posó en el complejo, fue algo que yo nunca me imaginé porque había bastante sol cuando llegamos. Y fue raro, ¿no? El caso es que se va la luz y la esfera que yo vi un día antes se presenta en la explanada de Uxmal, de ahí del complejo de Uxmal. Desafortunadamente en ese curso que nosotros fuimos a Mérida, no nos permitieron llevar equipos de cámaras, ni de video, ni de fotografía, porque era un curso del trabajo y no pude tomar una evidencia como tal. Lo que sí vi fue que los turistas que tenía yo al lado, los señores franceses, el señor traía una cámara fotográfica profesional, la verdad. Le vi hasta la marca Nikon y el señor empezó a tomar fotografías de la esfera, era así una esfera muy grande, iluminaba de hecho el complejo porque les comento, se había ido la luz y él empezó a tomarle fotos y logró tomar varias fotos. La esfera hizo una evolución en la explanada y de pronto se fue rápidamente, se desapareció rápidamente y cuando desapareció la luz regresó y la lluvia dejó de caer en el lugar. O sea, fue algo raro, muy raro que yo no me imaginé que pasara así y la esfera se apareció ahí en el complejo. Desafortunadamente como es por tiempo, creo que son 20 minutos, 30 minutos que dan para que uno visite el complejo, ya no nos dio tiempo de visitarlo porque llovió en ese transcurso y nos retiraron del lugar. Al día siguiente termina el curso y nos fuimos de nuevo a Mérida para regresarnos cada quien a su lugar de origen. Y en el autobús venía yo platicando con un compañero de trabajo que le empecé a contar sobre lo que a mí había pasado 2 días anteriores. Y como siempre, no te lo creen, es difícil que alguien te lo crea. Él venía del lado de la ventanilla. Ese compañero ahorita vive en la ciudad de Cancún, porque lo tengo de amigo en Facebook. Y yo venía del lado del pasillo. Y le venía yo comentando lo que me había sucedido. Y le digo, mira, ¿fue verdad? Pues no van a creer, amigos. La esfera que se apareció 2 días antes nos venía siguiendo a la velocidad del autobús, a la altura del autobús que mide aproximadamente como 3 metros y nos estuvo siguiendo por más de 20 minutos en el transcurso de Uxmal a Mérida, que aproximadamente es 1 hora de camino. Entonces imagínense ustedes lo que yo le venía platicando a él mismo con sus propios ojos se cercioró de la esfera que 2 días antes yo tuve la oportunidad de verla, de que se me acercó. Prácticamente fue un contacto del tercer tipo, porque está clasificado por primero, segundo, tercero y cuarto contacto. Se dice que el primer tipo es cuando uno las logra ver a lo lejos, el segundo tipo es cuando se empiezan a acercar más y el tercer tipo es cuando uno ya las tiene prácticamente a que será unos 50, 100 metros. Entonces él se sorprendió de lo que yo le decía, que esa esfera nos venía, la logré ver 2 días antes y nos vino siguiendo durante 20 minutos, amigos. Digo, desafortunadamente no tengo ninguna fotografía, ningún video porque, les comento de nuevo, no hubo la oportunidad de llevar porque no nos permitieron. El caso es que fueron 20 minutos de que la esfera estuvo ahí siguiéndonos
a la altura donde nosotros estábamos sentados, hasta eso fue algo extraordinario, algo raro también, y 20 minutos. De ahí ya no supimos más porque cuando volteamos ya no estaba. Regreso a Coatzacoalcos y ese día le comento a mis amigos y a mis conocidos y pues algunos sí me creyeron, otros no. Eh, Eso fue del mes de octubre. A finales de noviembre se vuelve a venir el señor Maussan aquí al centro de convenciones de Coatzacoalcos y como ya la verdad no tenía yo ninguna fotografía, ninguna evidencia física, pues yo lo único que quise fue contarle mi experiencia que tuve, pero como él pues se basa en evidencias, pues ya no me pude, pues pude mostrarle físicamente lo que me había pasado, ¿no? Dejé de verlo, él fue la última vez que vino aquí a dar una conferencia en el 2005 y de ahí empecé a investigar por mi cuenta, hasta que conozco al señor Sixto Paz Wells. Él es un contactado peruano y empiezo a seguirlo en el Facebook y le cuento mi historia. Y él me comparte mucha información sobre ellos, sobre los seres extraterrestres y me manda una guía para cómo contactarlos. Me manda una guía para prepararme y entre las cosas que decía esta guía, que nosotros tenemos que prepararnos física, mental y espiritualmente para poder tener contacto con ellos y para que podamos acceder a toda la información que ellos nos den. Entonces me empiezo a preparar físicamente, pues tratando de comer sano, mentalmente pues haciendo oración y meditación y pues teniendo más que nada pues bien definido mis ideas para que lo espiritual fuera yo ya prácticamente en una etapa en la cual yo pudiera tener contacto con ellos. Sigo investigando, sigo teniendo experiencias, sigo grabando videos, ya no se los compartí a nadie porque dejé de ver al señor Maussan y ya él empezó a tener pues su programa y fue un poquito más difícil que yo se los pudiera compartir y empecé a investigar por mi cuenta hace aproximadamente unos 6 años aproximadamente. Aquí en Coatzacoalcos me habían dicho de una persona que tenía este tipo de experiencias. Casualmente se dio el acercarme a él por medio de una plática que tuvimos así espontánea y ahí me comentó él que hace más de 30 años él había tenido una experiencia aquí en Cuaxa. Él tenía un rancho allá por Barrillas y ese día le iba a ir a dejar a sus animalitos que tenía, a sus vaquitas y a sus becerros y a sus borreguitos, le iba a dejar alimento porque pues él viajaba siempre a su rancho a visitarlo. Él tenía un caporal, pero prácticamente viajaba seguido. Y ese día dice que a la altura donde está el cerezo, en aquel tiempo no existía el cerezo, todo lo que era la carretera era terracería, no había todavía asfaltado. Dice que llegando a esa altura, la camioneta se le dejó de funcionar, se paró sola y de pronto se acercó una luz y bajaron unos seres y le invitaron a que caminara hacia ellos. Y a raíz de eso empecé a tener contacto con él, me empezó a decir lo que le habían dicho, lo que le habían dado. De hecho, en esos años, hace 6 años, él me hizo llegar un libro donde se hablaba de la gran evacuación, donde se hablaba de los seres que lo contactaron, que eran de las Pléyades. Hablaba de un comandante que ya se da ahora abiertamente en la red, en Facebook, comandante Astar Sheran. Hablaba de Sananda, de que él era Jesús aquí en nuestra tierra, pero Sananda en la parte galáctica. Y hablaba de situaciones que se habla en la Biblia, de Apocalipsis, de las profecías, de lo que ellos venían a hacer a la tierra, de que ellos son nuestros guardianes, que nos cuidan, que evitan que nosotros pues destruyamos el planeta. Ahorita de antemano están interviniendo en esta situación
de la élite que están tratando de que pues se acabe la maldad y que la élite que está manejando el planeta ya no más esté aquí porque va a afectar el ciclo cósmico de todos los planetas. Bueno, pues empiezo a ver el libro que me hizo llegar este amigo, el doctor, que hace 2 años ya nos dejó, ya falleció, y empiezo a investigar más sobre esto. Y en el 2017, para ser exactos, en junio, yo siempre tuve la curiosidad de ir hacia la cuestión de investigar. Y yo de aquí de Coatzacoalcos hacia lo que es el poniente se ve el volcán Cerro de San Martín, o lo que hablan muchos también con el Cerro de Santa Marta, que son dos volcanes, que es un volcán o son dos volcanes. Hasta ahorita no se sabe qué es básicamente, pero yo quise ir a investigar allá en el 2017. Invité a un grupo de amigos que les gustaba la cuestión extraterrestre y no quisieron ir conmigo, entonces yo tomé mi mochila de excursión, de campamento, y me aventuré hacia allá, hacia el San Martín. Ese día fue un sábado, me fui de aquí de la ciudad de Coatzacoalcos hacia allá y allá me quedé a acampar. Eh, Como estaba lloviendo, ya no pude acampar y me tuve que refugiar en unas cabañas que hay ahí. En la noche, a las 3 de la mañana, clarito sentí que alguien me tomaba de brazos y piernas. Y yo en el sueño me forcejeaba. Eso era lo que yo sentía como a las 3 de la mañana, porque más o menos como me dormí temprano, sabía yo más o menos el tiempo que llevaba de estar dormido y ya no supe más. Hasta las 6 de la mañana que me levanté y yo sentí algo extraño en mi boca y sentía un sabor raro. Entonces me tomo de la mano derecha la boca y me aprieto tantito sobre los dientes y de pronto me salió bastante sangre. Y digo, ¿qué me pasó? ¿Por qué tengo tanta sangre? Y empecé a escupir como coágulos de sangre. Y dije, caray, ¿ahora qué me pasó? Y me empecé a buscar a ver si me había yo golpeado o me había yo caído de donde estaba yo dormido, pero no. Y del lado derecho de la fosa nasal, de este lado, yo sentía como que me ardía, como que algo había pasado ahí y me provocó un ardor. Entonces se me vino a la mente así, como como una especie como de proyector en la cabeza, así en mi cerebro aquí. Empecé a ver que lo que yo soñé fue realidad. No fue un sueño. Llegaron estos seres y me llevaron. Y yo me veía en un quirófano, porque la luz del quirófano me daba en la cara y veía yo a 4 seres. Esos 4 seres me estaban sosteniendo de brazos y piernas, por eso es que yo me forcejeaba en el sueño. Y un quinto ser se acercó. Ese quinto ser fue que me tapó la luz del quirófano y ya logré verlos bien a ellos. Venían vestidos como doctores y traían su cubreboca, su gorrito, pero los ojos de ellos se veían diferentes y la piel se veía diferente, no era como la nuestra. Y logré ver los ojos que en este caso a ellos se le veían así como tipo orientales, pero grandes y alargados, más grandes que el ojo de su servidor, pero se veían rasgados y su piel era como entre blancuzca y color azulada. Como venían vestidos como doctor, venían con vestimenta quirúrgica, eso fue lo que logré ver de ellos. Este quinto ser que se acerca, le logro ver una pinza quirúrgica, yo ya las conocía. Y me toma del mentón y me la introduce sobre esta fosa nasal, sobre la fosa nasal derecha.
yo gritaba de dolor y perdí el conocimiento. Hasta ahí recuerdo porque hasta ahí se me proyectó en mi mente esa imagen. Regreso a Coatzacoalcos y le empiezo a comentar a mis amigos, los que me veían, los que veía yo con que les gustaba la cuestión extraterrestre, pero desafortunadamente pues no me creyeron y me quedé con esta información. No la quise compartir más porque no sabía a quién decírsela e inclusive buscaba yo la manera de que me hicieran una hipnosis regresiva para que ellos testificaran y grabaran el video y a través de la hipnosis checaran que algo me había sucedido en junio del 2017. Ya no supe más, ya no pude compartirlo con nadie más. Sí lo compartí con Sixto Paz porque seguía yo teniendo comunicación con él. Y hasta marzo del 2018, el 13 de marzo, todavía me acuerdo de la fecha, contacto a una vidente que casualmente me la encuentro y le comento, oiga, fíjese que tengo algo que platicarle, algo que me sucedió. Y pues ella me dijo, mira, en el lugar en el que estábamos no era un lugar muy apropiado porque había gente que no iba a entender esta parte del fenómeno de la evidencia y aparte de lo que yo le iba a platicar. Y la llevo a donde estoy otra trabajando. Afortunadamente no tuve trabajo en ese momento y llegamos al lugar y sin que yo le dijera nada, amigos, ella es verdad, yo no le había comentado nada a esta persona. Ella me dice, tú tuviste una experiencia allá en San Martín, te llevaron unos seres y te implantaron un chip en la glándula pineal. Este chip es un chip receptor donde tú vas a tener una apertura más de tu conciencia, vas a abrir más tu tercer ojo y vas a empezar a tener más visiones, más avistamientos, más acercamiento con la parte espiritual. Yo le pregunté que por qué, porque yo era una persona elegida, que ya venía elegida por ellos, simplemente ellos querían ayudarme a abrir la conciencia, porque ellos buscaban gente para empezar a ver apertura de esta situación, de quiénes son los que están visitándonos por muchos años y que se abrieran más esta realidad del fenómeno extraterrestre y de lo que sucede a nuestro alrededor. Eso fue lo que ella me dijo y yo le dije, oiga, ¿y hay manera de comprobarlo? Porque yo quisiera saber, no hay necesidad de que lo compruebe, yo te estoy diciendo que esto fue lo que te sucedió y dime si no es cierto lo que te pasó. Sí, efectivamente, fue cierto lo que me pasó. Todo lo que usted me dijo, eso fue lo que me sucedió. Y me dijo, ninguna tecnología que haya sido creada por el humano, ni siquiera la resonancia magnética, ni las placas de un radiólogo te van a detectar el chip, porque es un chip especial que te pusieron para que no sea detectado por nadie, porque dice que a muchos contactados les ponían los chips y luego tenían alguna dolencia o se lograba observar y en muchas ocasiones se los retiraban. Y a mí no, a mí en este caso ella me dijo que este chip no me lo puede retirar porque pues me lo pusieron aquí, en el cráneo, en el tercer ojo, y que era un chip de plasma, que era muy difícil de que me lo pudieran retirar. Pues allá va su amigo Emanuel a querer comprobarlo y me hago una placa. Raro que cuando llego con el radiólogo le explicaba yo que quería una placa porque sentía yo dolor de cabeza. Y cuando me acuesto sobre la plancha de la placa, de donde me sacan la placa, como que hizo un magnetismo, como que si mi cabeza tuviera un imán y se quedaba plasmada en la plancha y como que quería despegarme yo y me tenía que jalar fuerte porque había como un magnetismo. Y ¿cómo se llama? Y me tomo la placa y cuando el radiólogo me quiere dar la placa y el diagnóstico, la verdad tardó muchísimo para que me pudiera dar el diagnóstico. No encontraba
el radiólogo en la placa alguna situación que no haya visto. La verdad vi que la movía, la trataba de visualizar a ver qué era lo que él veía. Y, y el caso es que tardó como más de 15 minutos para que me diera el diagnóstico y la placa. Cuando me la fue a entregar no me supo decir qué era. O sea, ni siquiera me dijo nada. O sea, no encontró una explicación. Lo único que me puso es que me tenía que checar a través de una resonancia magnética. Eso fue lo que me trató de explicar. Ya no le moví más porque la doctora, bueno, la vidente me había dicho que no iba a ser detectado por ninguna tecnología, ni siquiera por resonancia magnética, que es la tecnología que hay ahorita más avanzada para checar músculos, tendones y todo lo demás. Entonces, me quedé con esa placa. De hecho ahí la tengo, y en otro programa que tengamos se la voy a mostrar. Le voy a decir el diagnóstico que puso el radiólogo, porque todo está documentado. Y, y seguí investigando y en abril de ese año 2018 vuelvo a ir hacia allá, hacia el Cerro de San Martín. Invito al amigo que ya falleció, doctor y contactado, lo invito a ir conmigo, porque en esa ocasión tampoco quisieron ir conmigo las otras personas que yo invitaba, que les gustaba la cuestión de lo extraterrestre. Y grabo unas naves que se presentan allá en donde yo estaba con el doctor. Él no las vio porque la verdad, como era una persona ya mayor, le costaba mucho trabajo por la edad. Y la verdad, como el lugar era un poquito difícil, la verdad llegó muy, muy cansado y ya no me acompañó. Pero ese video ya lo mostré en otros programas. Fue que yo llego al lugar y lo primero que alcanzo a ver es que volteo hacia el San Martín y como que me tiran un flashazo, como si fuera un flashazo de una cámara. Y me quedé mirando, bueno, ¿y quién me está tirando un flashazo desde allá, desde el Cerro de San Martín? Si está lejísimo, ¿no? De donde yo estaba. Y saco mi teléfono y empiezo a buscar y sale una nave de ahí del San Martín. Cruza todo el plano donde yo estaba observando, empezó a subir y de pronto se desapareció. Fue un video que, si ustedes me permiten, les voy a mostrar al final para que vean el tipo de nave, que es un tipo de nave como de plasma. Primero era pequeña y se fue haciendo más grande y fue cruzando lo que fue el cerro lo que es el Cerro de San Martín. Empezó a cruzarlo. Entonces mucha gente me decía, no, eso es un avión. No, un avión no pasa por ahí porque el San Martín tiene magnetismo, y muchas veces se habló que si los aviones pasan por esa zona pueden atraer el magnetismo del volcán y pueden perder el control. Entonces prácticamente ellos no, los aviones que llegan aquí al aeropuerto no tienen esa ruta, van y buscan otro lugar para dar la vuelta y aterrizar en el aeropuerto. Entonces me sucede esta parte de donde veo el ovni y lo grabo. Se los voy a compartir para que los que no lo han visto vean este video. Es un video casi de más de un minuto de avistamiento. Posteriormente, ese mismo día, me voy a la playa, porque era un lugar de playa, y tomo unas fotos a la luna, que en ese tiempo era luna llena. Y entre esas fotos después las revisé. En una de ellas algo pasa muy rápido, como si fuera algo que viniera saliendo del agua, y la cámara lo capta. Yo ni siquiera vi la imagen, o sea, ni siquiera vi hasta que revisé las fotografías. Fueron las dos experiencias que tuve en aquel día, a principios de abril del 2018. A finales de ese mes de abril, las personas que
que, que investigan también aquí en Coatzacoalcos, tienen muchos años investigando y que no habían tenido la oportunidad de ir para allá, los llevo allá al San Martín. Y en ese día hubo muchos avistamientos ahí donde estuvimos. De hecho, yo ya presentía que ellos estaban ahí y yo le comentaba a ellos que saliéramos porque ellos ya estaban ahí arriba, ya nos estaban monitoreando. Y tuvimos una serie de avistamientos donde yo y otras personas más lo lograron ver varias naves a una altura de 50, 60 metros aproximadamente. Y lo único que hacíamos, en mi caso yo, pues me comunicaba con ellos con una lámpara que traía de mano en una clave, como clave Morse, y ellos me contestaban. O sea, les ponía la lámpara directamente hacia donde ellos estaban, porque estaban arriba de nosotros, y en una clave. Y ellos hacían lo mismo, nos mandaban esa misma señal. Prácticamente hasta las 3, 4 de la mañana estuvieron ellos ahí encima, o sea, estuvieron avistándonos, nosotros grabando y todo. Nos fuimos a recostar un rato y a las 5 volvieron otra vez a las 5 de la mañana volvieron otra vez a ver avistamientos, pero mayores, mucho mayores a los que habíamos visto unas horas antes. Esa fue la experiencia que tuvieron ellos, que yo ahora sí, yo hice el favor de que me acompañaran para que ellos testificaran sobre estos avistamientos que suceden acá sobre el San Martín, porque todo el tiempo hay avistamientos allá. Mucha gente ha tomado fotos, videos, donde van cruzando toda la ciudad y hacia allá van. Hacia allá es un portal en donde entran y salen, donde hay un portal dimensional que se abre, que nosotros ya en la siguiente visita que tuvimos, fue que vimos eso, que se abrió un portal y de ahí salían unas naves, pero eso fue a mediados de mayo del mismo año, del 2018, y y ya ahí fue donde nosotros vimos cómo el portal se abre dentro del cerro de San Martín, el volcán San Martín, y ahí vimos como una nave de más de 300 metros de diámetro estaba en el centro del volcán, y de esa nave emergía una más pequeña. Bueno, ese avistamiento y esa experiencia fue a mediados de mayo del 2018. Ahí la experiencia fue extraordinaria, porque a mí me tocó meditar y dentro de la meditación fue que logró verse a una mujer. Esta mujer estuvo conmigo a donde yo estaba meditando aproximadamente 20 minutos. O sea, yo de hecho sentí la presencia de alguien luminoso al lado. Y mis compañeros que estaban en ese momento avistando me comentaron que era una mujer de piel blanca, su cabello era así como plateado, traía un traje así como deportivo, así pegadito, plateado, y ahí estuvo conmigo durante 20 minutos. Cuando yo termino la meditación, la persona que estaba a mi lado se desaparece. Me hablan mis compañeros y me dicen que había una persona al lado cuando yo estuve meditando. Yo logré sentir la energía, no logré describirla porque cuando uno medita, pues no abre los ojos, sino los mantiene cerrados y siempre está, bueno, la meditación que yo hago es una meditación que se llama doble cuántico, que es para conectarme con mi ser interior y para también sanar mi ser interior. Entonces no logré ver a la persona, al ser, pero los que estaban atrás de mí y los que estaban adelante de mí lograron ver a esta entidad, a este ser, a esta persona, a esta mujer. Como a mí la meditación me causa un estado de relajación y prácticamente me duerme, yo tomé un sueño como de 9 de la noche a 2 y media de la mañana, 2 y media de la mañana. A las 2 y media de la mañana alguien en mi mente me empezó a hablar y me decían, levántate,
Y yo estaba durmiendo porque a mí me vence la meditación. Y aparte allá donde vamos es un lugar, la verdad, muy tranquilo, no existe ruido, está uno en contacto con la naturaleza. Y a mí me causó sueño. Mis compañeros que se quedaron a hacer vigilancia, pues ellos no durmieron, y si dormían, dormían por ratitos. Entonces a mí me decían en mi mente que yo me levantara, que yo me levantara. Entonces yo recuerdo que yo estaba nada más durmiendo solo en la casa de campaña, porque ahí sí acampamos, y y de pronto volteo hacia el cielo y veo las estrellas, ahora sí se vean muy bonitas, porque pues le comento, allá no existe contaminación, estamos al aire libre y hay mucha naturaleza, y me seguían diciendo, levántate. Entonces yo me levanto y me salgo de la casa de campaña, que era una casa de campaña grande, como para 10 personas, y me paro en la puerta de la casa de campaña y veo a una persona parada del lado opuesto. Una persona muy grande, como de más de 2 metros de altura. Le comento yo, amigos cibernautas, yo mido aproximadamente 1,80. Este ser medía más de 2 metros y era robusto. Traía un traje negro. El rostro no se lo logré ver porque pues solamente se le veía como si fuera un traje que le cubriera desde aquí de la cabeza, o sea, apenas lograba ver el rostro. Lo que sí logré ver fue un símbolo. Aquí en el pecho traía una simbología y emanaba energía. Este símbolo emanaba energía. Así, haga de cuenta que era como la insignia que traía Iron Man, así, energéticamente. Y me decía, observa. Cuando yo observo, amigos, hacia el San Martín, logro ver la nave nodriza de 300 metros de diámetro. Una nave grandísima de 300 metros de diámetro. Y dentro de esa nave sale una más pequeña. Y me decía, observa. Y observo a mis compañeros gritando que les decía, ya bajen, estamos aquí. El ser me decía, mira, observa. ¿Qué me daba a entender? Que ellos ya estaban ahí abajo. Mis compañeros no se daban cuenta. Pero a mí me despertó él para que viera, yo lo tomo así, ya estamos aquí y ellos están gritando que bajara. Entonces, ellos gritaban, estaban como a unos 6, 8 metros de donde estaba yo parado, no se dieron cuenta. Cuando uno de ellos se da cuenta que alguien está atrás de él, pensaron que era yo. Pero cuando se dieron cuenta que yo estaba del lado opuesto de la casa de campaña, entonces dijeron, no es Emanuel, es otra persona. Era el ser que estaba ahí, que me levantó telepáticamente, no me habló así como lo estoy haciendo yo, sino me habló telepáticamente aquí en la mente. Entonces ya empecé a entender la telepatía. Y me decía que observara a mis compañeros cómo gritaban para que los seres bajaran, pero el ser estaba atrás. Entonces cuando uno de ellos se da cuenta, le comento, le dio miedo a esta persona, al que se dio cuenta, y le dice a los otros, y fíjense que hay atrás alguien. Pero el que lo vio pensó que era yo. No, ese no es Emanuel, Emanuel está del otro lado de la casa de campaña, es un ser más grande. Y sí, efectivamente era un ser grande, muy robusto, muy fuerte. Cuando le empezaron a hablar al ser, el ser me dijo, me tengo que ir. En ese momento, como que se le encendió el símbolo que traía aquí en el pecho y se desapareció. Cuando se desaparece, la nave más pequeña se ve como entra la más grande y la nave hace un giro y se desaparece supersónicamente. Entonces, ellos ya están aquí, amigos, conviven con nosotros. Regresamos a la ciudad de Coatzacoalcos y seguí mis actividades, investigando y haciendo videos e información
empecé a hacer programas para concientizar a la gente de que ellos ya nos visitan desde tiempos atrás, que simplemente no se acercan. ¿Por qué? Porque les voy a decir, y sin temor a que, y sin ofender a nadie, perdón, la ignorancia del ser humano, amigos cibernautas, la ignorancia de que este, ni siquiera nos podemos entender nosotros como seres humanos. ¿Cómo es posible que ahorita tengamos una cuestión climática donde se están quemando muchos árboles en muchas partes del mundo? Eso es oxígeno para nosotros, y miren cómo están devastando todos estos árboles, todos estos bosques en California, allá en el Amazonas, en su momento fue allá en Australia, donde hay biodiversidad. De hecho, el Amazonas se considera que es uno de los pulmones más grandes del mundo, lo que alimenta el oxígeno del planeta. Entonces, imagínense ustedes la cantidad de oxígeno que se está perdiendo ahí por esa quemazón, por esa devastación, y por el ser humano, no porque digan que por el calentamiento global o porque el sol está pegando muy fuerte, no. Eso es obra del ser humano, que está haciendo que el planeta vaya teniendo menos oxígeno. Acá en California no terminan, no pueden controlar esos incendios. ¿Cuántas hectáreas de vegetación, de árboles se han perdido? ¿Cuánta gente no ha sido desplazada, ha muerto en esos incendios? Y eso es obra del hombre. Entonces imagínense ustedes cómo creen que estos seres que vienen de otros lados y que conviven con nosotros ya aquí, nada más que nosotros no lo vemos, que han vivido aquí por muchos años, han convivido con esta raza humana a través de la historia, ¿cómo crees que se van a presentar ante nosotros si nosotros mismos no nos entendemos? Estamos devastando el planeta. ¿Qué es lo que están haciendo ellos? Tratando de restaurarlo, tratando de hacer que el planeta no colapse, porque está colapsando, y ellos están buscando la manera de que no, porque este planeta tiene importancia en el cosmos, tiene importancia en la cuestión de los planetas, en cuestión de la Vía Láctea y otros mundos que existen. Hay una parte importante aquí en nuestro mundo que no quiere que se destruya y que tiene mucha importancia, porque también aquí se ha hablado de que hay una diversidad grande en cuanto a especies, y aquí conviven con nosotros también esas tecnologías, esas civilizaciones. Se ha hablado mucho de que la Atlántida nunca pereció. La Atlántida está viviendo en el subterráneo, en el subsuelo. Se habla de los agartianos que viven acá en el monte Shasta, en California, de los lemurianos. O sea, son civilizaciones que ya estuvieron aquí hace muchos años y que en la Tierra hubo una cuestión bélica y se refugiaron en las profundidades de nuestros mares. Y ellos están ahí. Mucha gente ha argumentado que ha tenido experiencias con seres que los llevan a las profundidades del mar. Entonces, ¿cómo creen ustedes que nosotros podamos contactar con ellos cuando no nos entendemos aquí en nuestro mundo? Cuando estamos haciéndole más mal a este planeta que nos está dando la vida, nos da el aire, nos da el agua, que son los dos elementos más importantes para nuestra vida, y lo estamos haciendo cada vez más difícil de habitar. ¿Por qué? Porque tenemos quemazón, tenemos devastación de bosques. Las lluvias ahorita han estado muy fuertes en todo el mundo. Hablándose de China, vean ustedes allá en China cómo se están yendo al agua, porque ha caído demasiada agua, no tienen cómo controlar las presas y tienen que afogarlas. Aquí en México, cómo se ha dado el caso, inclusive aquí en la ciudad de Coatzacoalcos, cómo ha llovido, cómo ha habido demasiadas tormentas eléctricas. ¿Por qué creen, amigos, que hay demasiadas tormentas eléctricas? Porque hay demasiada toxicidad en el aire, y eso hace que choquen los electrones y los protones en el aire,
y provoquen estas tormentas eléctricas muy fuertes que ha habido en estos últimos días aquí en Coatzacoalcos, esas tempestades fuertes, y ha llovido muchísimo, y así en otros lugares del país ha llovido y ha hecho que haya afectaciones en esos lugares. Ahora imagínense ustedes los volcanes también. Los volcanes están también, no teniendo, están también teniendo erupciones y están tratando de controlar el que no haga erupción el volcán. Imagínense si hiciera erupción el volcán Popocatépetl aquí en México. ¿Cuánto no afectaría al país? Afectaría a sus alrededores. ¿Por qué? Porque ahí la lava va a matar todo lo que hay ahí. Pero la ceniza llegaría a gran parte del país y eso provocaría una grave contaminación para nosotros. Ahora imagínense el Yellowstone allá en California. Igualmente es un volcán muy grande, es más grande que los demás. Es la caldera más grande de todo el mundo. Se dice que si llega a explotar ese volcán va a hacer que el planeta entre en una era glaciar. Entonces están tratando de controlar todos esos volcanes para evitar que nosotros lleguemos a una extinción a través de la cuestión climática. Ustedes dense en cuenta, amigos, los volcanes, la devastación de los bosques a través de la quema, a través de los incendios. Ahorita las inundaciones, y todavía agreguémoslo a eso los huracanes, los movimientos de tierra. También eso afecta al ser humano. Los huracanes destruyen grandes, ahora sí, como cuando son en etapa 5, cómo devastan a los países, cómo los países sufren por la cuestión climática de un huracán. Ahora imagínense ustedes los terremotos, los sismos, cómo sacuden la tierra y la tierra se quiebra y empieza a haber movimientos y la gente se espanta. Entonces, ellos están buscando la manera de controlar toda la cuestión climática porque nosotros la estamos haciendo que se agilice más, que se acelere más. Se decía del calentamiento global, sí, el calentamiento global acelera toda la cuestión climática, pero nosotros la estamos acelerando más, porque no estamos cuidando esa parte. Miren ahorita en los polos norte y sur y en la Antártida cómo se está derritiendo. Eso va a provocar que se eleve el nivel del mar y muchos lugares de costa desaparezcan. ¿Por qué? Porque es demasiado lo que se está deshelando y eso no tiene años, 5 ni 10 años, tiene muchos años. Y ellos están buscando la manera de que no pase eso para que nosotros como civilización no nos afecte. Están interviniendo todas las razas, los pleiadianos, los arcturianos, los lemurianos, todas las razas de nuestro sistema que viven aquí, porque también en nuestro sistema solar existe vida. En Venus, en Marte, en Júpiter, en todos los planetas que tenemos aquí en nuestro sistema solar existe vida. En algunos planetas, pues ellos crearon su atmósfera porque en algunos planetas todavía tienen gases tóxicos que afecta la biodiversidad del lugar. Entonces tienen que formar un ecosistema de acuerdo a la civilización que se quiera establecer ahí. Pero en Venus existe vida. Ahora hace poquito sacaron que se encontró que había vida. Eso ya se tiene desde hace muchos años atrás conocimiento sobre eso, que Venus no es un planeta que no está habitado, está habitado. Tiene una atmósfera en la cual nosotros no nos damos cuenta, pero debajo de esa atmósfera existe una atmósfera que ellos mismos crearon para evitar que la radiación solar les llegue a afectar y que puedan vivir mejor. Pero nosotros no la podemos ver porque ni siquiera tenemos, nosotros como seres humanos, esa tecnología para observar el planeta Venus. Pero los que sí saben quiénes
existe vida en otros lugares son los científicos, la gente que se dedica a la astronomía, la gente que se dedica básicamente a investigar todo esto de los fenómenos de los planetas. O sea, tenemos ahora sí equipos que investigan que investigan fuera de la Vía Láctea, como el Hubble, o sea, que ya salió del sistema solar. ¿Cómo creen que no se va a acercar a otro planeta que está aquí mismo y está más cerquita? Entonces es algo ilógico que digan que no haya vida aquí en el sistema solar. Sí la hay. En Venus, en Marte la hubo y la hay en la parte subterránea, porque hasta eso, en la parte de Marte no está habitable, porque la atmósfera todavía es tóxica para algunos seres, no para todos. Pero se han dado casos donde el mismo Robert Spirit y los demás que han ido a Marte han encontrado vestigios de civilización ahí, en Marte. ¿Y cómo es posible que digan que no hay vida? Sí hay vida. Hubo vida hace millones de años y se dice que a través de un cometa, un meteorito, la vida se extinguió ahí en Marte, pero quedó vida en la parte subterránea. Los pocos que pudieron sobrevivir se internaron en la parte subterránea de Marte. Entonces, de que hay vida, existe vida. En Júpiter, en Saturno, en las lunas de Saturno, ya nuestro amigo Sixto Paz, en sus experiencias que él ha tenido, comenta que viajó a una de las lunas de Júpiter o de Saturno, no me acuerdo si de esas dos, y comentaba de un lugar que se llama Ganímedes, que es una atmósfera que también que crearon estos seres, donde tuvo el contacto con un extraterrestre que se llama Oxal. Entonces, hay vida en nuestro sistema solar, simplemente los que saben de esto no quieren que nosotros sepamos, pero de que hay la hay y ellos están aquí, conviven con nosotros, conviven en su dimensión, porque nosotros todavía estamos en la tercera dimensión y ellos ya manejan quinta, sexta, séptima dimensión, donde ya son mundos espirituales. Nosotros somos todavía físicos, ellos ya no. Ellos pueden atravesar una pared, pueden desplazarse de un lugar a otro sin necesidad de viajar a través de vehículos, porque tienen esa facultad. Entonces, hay vida en nuestro sistema solar. Entonces, imagínense ustedes la experiencia que les acabo de contar, donde a través de estas investigaciones que he hecho yo en todos estos años, llego a la conclusión que la última vez que yo visito, la última expedición que hice fue en el 2018. Y a raíz de eso empecé a tener más avistamientos. O sea, la última vez que fui fue en el 2018 a San Martín, cuando tuve esa experiencia ya con estos dos seres. Los dos seres me dieron sus nombres. Y eso me lo dieron a través de un vidente, porque no sé cómo casualmente me encuentro a esta persona y me dice: tú fuiste al San Martín tal día, ¿verdad? Sí. Bajaron dos seres, una mujer y un hombre. Me dio el nombre de la mujer. La mujer se llama Senyase. Investiga quién es ella. Y me voy a investigar. Esta mujer tuvo contacto con el granjero suizo Billy Meyer. Ellos vienen de las Pléyades. Ella tuvo contacto con Billy Meyer hace muchos años. De hecho, se comenta que Billy Meyer fue llevado por estas civilizaciones. Bueno, el otro, la otra entidad, el otro amigo extraterrestre se llama Luxor. Así es su nombre, Luxor. Tiene nombre, es así como de culturas antiguas. Investigué y se le da este nombre a una ciudad allá en Egipto, que se llama Luxor. Pues se dice que este ser fue un faraón egipcio en aquellos tiempos. O sea,
nunca murieron, nunca se extinguieron. Ellos viajaron. De hecho, se comunican a través de portales, a través de esos lugares como Egipto, como aquí en México se comunican a través de las pirámides, se ha dicho de Chichén Itzá, de Teotihuacán y de otras más que existen en nuestro México. Entonces nunca se extinguieron estas civilizaciones. Igualmente él es un ser de las Pléyades, porque los dos bajaron el mismo día y de ahí se han presentado. De hecho, aquí en sueños ellos se han presentado. Todavía físicamente los logro ver a través de reflejo, o sea, no logro verlos de frente, sino veo cuando pasan por aquí y son ellos. De hecho, ahorita que estoy transmitiendo, veo cómo están aquí, no de frente porque todavía no logro visualizarlos de frente, pero de reojo logro ver que ellos están aquí. Ellos aquí pues me están cuidando de que otros seres oscuros no me hagan daño, porque sí llega a pasar de que a veces entran en mi mente y empiezan a hacer maldades y ellos llegan y los corren, los eliminan de aquí, porque pues me protegen en esa parte, ¿no? O sea, soy parte de ellos, o sea, ellos son parte de mí y yo soy parte de ellos. Entonces, de que existen, existen. Y así les puedo yo comentar las experiencias que he tenido. He visto cómo han bajado las naves ya aquí mismo en Coatzacoalcos. Tengo la experiencia de ese mismo año, fíjense, 2018, casualmente. Que será, por ahí tengo el video donde me tocó verlos bajar acá en los campos de fútbol de ahí del IMSS, donde está el Seguro Social en los campos. Casualmente en aquellos tiempos, en el 2018, yo vivía por allá y me tocó verlos cómo bajaron en el campo y quemaron el pasto. Y esa evidencia allí está. Esa evidencia la tengo guardada, nadie ha venido a investigar, nadie me ha dicho vengo y me sigo contigo, traigo equipos para checar si todavía existe radioactividad, pero lo que sí es que quemaron el pasto. Quemaron el pasto y no formaron figuras, pero sí quemaron el pasto de una manera lineal. Y ahí están las evidencias. Tomé fotografías, tengo los videos. De hecho, fue a testificar cómo habían quemado el pasto. Y todavía hace un año, en el 2019, fui otra vez a checar a ver si todavía seguían quemado el pasto. Y todavía me cuestionaron diciéndome que era parte ¿cómo se llama? De que en el tiempo que fui había mucho calor. No, el pasto de un año anterior al año que fui, el 19, era el mismo. No había crecido. El pasto como que se quemó y ya no creció. Y se veía la diferencia con el que había en el campo donde juegan los chiquillos. No, aquí se había quemado el pasto, quemado. Y se veía linealmente quemado y con donde efectivamente ellos habían bajado. Y ahí tengo los videos, tengo las fotos. Hasta ahorita nadie me ha dicho que quiere investigarlo. Yo no tengo la tecnología para investigarlo. Ni siquiera he compartido esto con los verdaderos ufólogos que investigan esto, que están allá en la Ciudad de México, que hay muchos, y que no he podido compartirlo porque ni siquiera le toman en cuenta. Pero como no es una investigación de ellos, pues bueno, por eso mismo no lo toman en cuenta. Entonces, ahí están las evidencias, ahí en el campo del IMSS todavía debe existir radioactividad, porque ellos emiten esa actividad electromagnética, dejan esa radioactividad. Se ha dado en muchos casos, de hecho en los campos de trigo de Inglaterra, como queman bueno, no lo queman, lo doblan y forman los agroglifos. Entonces ahí está esa evidencia del campo del IMSS. Ahí tengo otras fotografías que he tomado donde ellos se aparecen hacia el Cerro de San Martín, aquí en la ciudad. Y como ya no tenemos acercamiento con los investigadores que ya tienen años en esto, pues
difícilmente vamos a poder compartirlo y que la gente a nivel nacional lo pueda observar, lo pueda ver, porque no nada más se habla de que en otros países pasa, ¿no? Aquí en México está sucediendo muchas cosas, aquí en Coatzacoalcos está sucediendo grandes cosas, cosas que no pasaban antes, ahora ya se han dado casos de que prácticamente las esferas están más cerca, ya con mucho acercamiento hacia las casas, las han visto ya bajar esferas pequeñas como tipo drones y son muchas que han bajado y a veces se deja ahí porque no se investiga, a veces porque la difusión que le damos aquí no es mucha, pero si a alguien le interesara esta difusión, claro, con gusto se las podemos dar para que investiguen, las filtren y vean que no es ningún video falso, que vean con sus propios ojos lo que les acabo de decir del campo de fútbol, que todavía siguen quemado esa parte del campo. Y así le puedo decir que yo sí investigué, pero no mucho, donde me decían que en los 80s esas luces se veían desde los 80s ahí, que siempre se han visto y que siempre cuando aparecen la energía eléctrica se corta. O sea, porque sí, efectivamente ese día que pasó, la luz eléctrica se fue por 2 horas. De 11 de la noche a 1 de la mañana se fue. Y cuando estaban ellos ahí se cortó la energía. O sea, y ya me decían, en anteriores años había pasado lo mismo, que la luz se iba y al rato regresaba. Y reportaban a la Comisión Federal que la luz se había ido y la Comisión Federal decía que no, que en sus computadoras ellos veían que había energía eléctrica. ¿Cómo era posible que se había ido? Y no nada más ahí, en otros puntos también donde cercanías del mismo lugar. Entonces, evidencias hay, amigos. Ellos ya están aquí, conviven con nosotros, quieren que nosotros entremos en una conciencia de cuidar del planeta. De hecho, van a tener un acercamiento con la humanidad, con aquellos que ya abrieron su conciencia, con aquellos que ya están concientizados de que el planeta está vivo, de que tenemos que cuidar en donde vivimos, tenemos que llevarnos lo mejor posible como seres humanos, de ya no tener conflictos entre nosotros mismos, de no tener guerras, de ayudar al prójimo, como decía el Maestro Jesús, Sananda, que ayuda a tu prójimo, cuida a tu prójimo, ama a tu prójimo, porque ya no podemos estar en esta condición de destruirnos como humanidad. Tenemos que cuidarnos, tenemos que hacer que el mundo sea un mundo distinto al que era antes, que todo lo que está sucediendo ahorita va a acabar, todo lo que se ha hablado del coronavirus, del COVID, que es prácticamente un distractor para crear otras situaciones y que la humanidad entre en un caos. Eso fue un distractor, fue un virus que fue creado para primeramente hacer que se redujera la población, pero como se dieron cuenta de que no funcionó, están buscando otros métodos para que el mundo entre en caos y ellos no quieren que entremos en caos. Están cuidando que el planeta pues lleve un ciclo normal de evolución, que pasemos de la tercera a la quinta dimensión, que podamos convivir como humanidad, que los que están conviviendo con nosotros a nivel intraterreno también emerjan hacia nosotros, hacia la superficie, porque les comento, hay vida abajo de nosotros, hay vida submarina, vida subterránea, y están haciendo que ellos también algún día de estos, cuando la humanidad ya entre en esa conciencia, en esa madurez, pues podamos convivir todos, porque al final pues vivimos en un solo lugar, no nos podemos ir a otro lado. Como seres humanos todavía no podemos viajar, pero si nosotros nos acercamos a esa parte, posiblemente nos toque conocer otros mundos, conocer civilizaciones más avanzadas espiritualmente, donde ya todos conviven y tienen una convivencia buena, donde ya no existe la desigualdad, donde ayudamos y donde se ayuda a los demás a crecer,
a tener una mejor conciencia. Yo creo que eso es lo que nos hace falta como humanidad. Entonces, con esto cierro esta experiencia que tuve a lo largo de estos 20 años o más, donde yo empecé a tener este despertar y empecé a tener más vivencias. Les voy a demostrar a través de unas fotografías que me han enviado un amigo que se llama Javier Santiago, que vive en la ciudad de Puebla, donde en los programas anteriores el arquitecto hablaba de unos seres elementales, como se ha hablado en las historias, en las leyendas, de los gnomos, los elfos, las hadas. Pues dentro de eso de las hadas, el amigo Javier me ha mandado unas fotografías donde se ven como estas entidades elementales cruzan, en donde él tiene una cámara de seguridad y logra captar las imágenes. También me han mandado esferas y ovnis que están cerca del volcán Popocatépetl allá en Puebla, que se las voy a presentar al final del programa, se las voy a compartir cuando el programa finalice, porque pues no tengo manera de que las vean ahorita, pero cuando termine se las voy a compartir, donde este amigo Javier Santiago me ha mandado esta información que ha estado sucediendo últimamente allá en la zona de Popocatépetl, allá en Puebla, porque él pues le gusta igual la cuestión extraterrestre, nos sigue a través del programa de Presagio y me ha compartido esta información para que ustedes la vean, para que ustedes formen su propia opinión de que existen estas entidades en nuestro mundo y que nosotros por nuestros propios ojos no logramos ver, pero las cámaras de teléfono, las cámaras de video las logran captar y ahí están las evidencias. Entonces, cuando el programa finalice, se las voy a compartir, le vamos a dar los créditos al amigo Javier Santiago para que pues nos sigan mandando igual evidencias para que los podamos compartir con todos los cibernautas que nos siguen y vean que hay una realidad y que ahí está, latente. Sigue ahí latente, seguimos viendo muchos avistamientos, muchas cosas que no observamos con nuestros propios ojos, pero sí los equipos alcanzan a captarlo. Entonces, pues esto ha sido todo por hoy, amigos. Espero que les haya gustado la experiencia que tuvo su servidor a través de estos años. Lo dejo a criterio de todos. Si llegan ustedes a tener alguna pregunta y preguntarme sobre la experiencia que he tenido, con gusto aceptaré las críticas. Todo esto les puede suceder a cualquiera de nosotros, solo falta que uno crea, si no cree pues no les pasa nada de esto, pero al menos su servidor ha creído todo este tiempo, estos 20 años que han pasado de investigar, de tener contacto con estas personas, con la gente que conoce más del tema, pues me ha dado la facilidad de compartir la información, de compartir mi experiencia y de que próximamente más cosas vendrán mejores para nuestro planeta y que ellos, estos seres de todas las galaxias, de todos los mundos, ya están aquí, ya están las naves ahí esperando bajar, esperando que ya este caos que existe ahorita poco a poco se vaya haciendo menos y que pronto puedan convivir con nosotros y ayudarnos a evolucionar como humanidad y que respetemos la vida de los demás. Entonces, pues con esto doy finalizado el programa de día de hoy. Los esperamos, si Dios quiere, el próximo miércoles a la misma hora en su programa Presagio Extraterrestre. Cuídense mucho y hasta entonces.